Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a otro espacio de compartir conocimiento con HDQ. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todas las personas que estamos alrededor de los proyectos de infraestructura y calidad de la infraestructura para salud que vamos a desarrollar en este encuentro nuevamente. Entonces, si me permiten un segundo compartir pantalla, mientras damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y a todas las personas que van a participar hoy en el evento. Entonces, hoy nos acompaña el ingeniero Santiago Velázquez Roldán, experto en temas de gases medicinales y otros temas de equipamiento hospitalario, con la conferencia Redes de Gases Medicinales y su importancia durante la pandemia. Acá tenemos, digamos, una aproximación a todo el tema de riesgos desde la visión de la infraestructura y cómo cuando nosotros podemos identificar esos riesgos y gestionarlos, podemos tener el mejor escenario para una continuidad de los servicios en situaciones adversas y difíciles y también como una herramienta de continuidad del negocio. Hoy tenemos también dentro del marco de nuestro encuentro de compartir conocimiento en salud y en infraestructura hospitalaria, queremos hacer una invitación muy especial a la Feria Internacional de la Salud Meditech y especialmente al CEAT, que es el Centro de Experiencia en Alta Tecnología Hospitalaria 2.0, que se realizará dentro del marco de la feria. Entonces, para extenderles la invitación a la Feria Meditech y al CEAT, los voy a dejar unos minutos con la ingeniera Carolina Trujillo, quien nos va a contar un poco acerca de la Feria Internacional de la Salud Meditech y específicamente de la actividad del CEAT. Entonces, permítame un segundo, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar paso a Carolina. Adelante, Carolina. Claro que sí, muchas gracias, doctor Mario. Precisamente como dice el doctor Mejía, queremos aprovechar este espacio para contarles y hacer extensiva la invitación a este evento que nos llena a todos de expectativas y de orgullo, que es el Centro de Experiencia en Alta Tecnología Hospitalaria, que se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional de la Salud Meditech del 12 al 15 de julio en el Gran Salón de Corferias. Lo que pretendemos en este espacio, hablando en particular del CEAT, es mostrar a escala real los espacios hospitalarios con el objetivo principal de dar a conocer a los visitantes cómo desarrollar sus proyectos en materia de innovación o cómo mejorar los servicios existentes. La innovación médica afecta a todas las personas en el planeta. Promete nuevas maneras de prevenir, diagnosticar y supervisar los problemas de salud, así como los nuevos medicamentos y dispositivos para abordar el tratamiento de las enfermedades y curarlas. La innovación médica también supone el enriquecimiento de los conocimientos y la transformación del proceso y los modelos de negocio existentes para atender mejor las necesidades y las expectativas cambiantes. Temas como los macrodatos, la inteligencia artificial y otras tecnologías están impulsando una ola de innovaciones sanitarias en todo el mundo. Y es por esto que este tema nos lleva a explorar un asunto muy recurrente con todas las organizaciones con las que trabajamos, más allá del sector salud, y es la transformación digital, que no solamente cobija la recolección, integración y uso de la información, sino también el salto de lo físico a lo digital. Y esto es un poco lo que queremos mostrar en el centro de experiencia, y es mostrar cómo la tecnología debe ser habilitadora y estratégica y no debe ser un salto sin objetivo ni norte. Para esto, pues digamos que se ha venido realizando un análisis del estado de la digitalización del sector de servicios de salud para definir cuáles son los objetivos destinados a estimular la transformación digital del sector. Hemos encontrado pues que hay una brecha en la adopción y en la asimilación de tecnologías digitales y que se deben resolver algunos problemas, digamos, estructurales. Que se debe también promover la utilización de la telemedicina para resolver algunos de los problemas que confronta el sector en términos de entrega universal de servicios de salud y que la tecnología digital es una plataforma clave para expandir el radio de acción de centros sanitarios e incrementar su productividad.
De acuerdo a esto, contaremos, como les decía al principio, con equipos médicos, insumos y servicios con el fin de mostrar avances en materia de tecnología e infraestructura médica que puedan permitir la integración de diferentes proveedores del sector salud. Ofreceremos a los visitantes un espacio para interactuar y vivir una experiencia innovadora y promover la integración de equipos de trabajo para desarrollar proyectos hospitalarios de alta y mediana complejidad. Vamos a contar dentro del SEAT con servicios esenciales o principales de cualquier institución, como son una sala de cirugía híbrida en la que queremos mostrar a los visitantes la posibilidad de tener una sala multidisciplinaria donde puedan realizarse procedimientos de mediana y alta complejidad en la misma sala y de manera que se pueda contar con la última tecnología en imágenes diagnósticas, en visualización, integración de imágenes, de manera que se pueda juntar, digamos, todos los tipos de tecnología para llevar a cabo procedimientos satisfactorios de todo tipo. Asimismo, un área de internación que va a combinar el servicio de hospitalización y UCI, que evidenciamos en la pandemia la importancia de tener este servicio de alguna manera integrado o de alguna manera que pueda ser multifuncional, y es lo que queremos mostrar en esta oportunidad. Vamos a tener un espacio para la integración de tecnologías en salud y telemedicina, que como hablábamos hace un momento, representa un hito en la innovación en tecnología. La telemedicina, como sabemos, es un reto al que se están enfrentando las instituciones y que estamos seguros que debemos enfocar nuestros esfuerzos pues a mostrar los últimos desarrollos en este ámbito. Y en cuanto a tecnologías en salud, pues sabemos que hay todo un mundo por descubrir en cuanto a sistemas de integración de tecnologías en hospitales, sistemas de información y todo el desarrollo que se están haciendo alrededor de las HealthTechs. Vamos a tener también un área de farmacia en donde se pretende dar visibilidad a la importancia de los procesos de back office en los servicios asistenciales, que también, digamos, es un área poco convencional en este tipo de muestras, pero que está generando actualmente gran importancia y en donde se están haciendo grandes desarrollos que permiten la optimización de muchos procesos internos de las instituciones. Asimismo, un espacio de quimioterapia para el desarrollo de nuevas tecnologías que, aunque no se presenta tampoco en muchas muestras, pues se están desarrollando muchas tecnologías en pro del tratamiento de esta patología. Con esto entonces lo que queremos es mostrar a los visitantes cómo innovar en los servicios convencionales existentes. Vamos a tener también un área que nos tiene con grandes expectativas y que creemos que se debe fomentar el desarrollo en clínicas y hospitales, y es el laboratorio de impresión 3D. Esto representa un avance significativo en tecnologías para la salud y que sabemos que se puede comenzar a implementar y que va a generar grandes desarrollos y mejoras en la prestación del servicio. Entonces, con todo lo anterior, ¿cuál es el objetivo? Demostrar que se puede innovar sobre lo que ya existe, perdón, que se puede mejorar el servicio en torno a las tendencias actuales en tecnologías, que si vamos a desarrollar un proyecto nuevo podemos tomar estas tendencias en tecnología y pues incluirlas dentro del proyecto, que se deben, digamos, incluir temas de digitalización, inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, entre otras muchas tendencias que se están manejando en este momento y que podrán conocer en el recorrido de la muestra. Entonces, esta es un poco la invitación que les hacemos, el resumen de lo que van a encontrar y que esperamos pues que genere como la misma expectativa que nosotros tenemos. Y bueno, esa es la presentación, doctor Mejía. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Entonces, están cordialmente invitados a todas las actividades que hay alrededor de la Feria Meditech de este año y especialmente al SEAT, que mostrará de alguna manera vivencial todo lo que está alrededor de innovación y tecnología dentro de los proyectos y en los ambientes hospitalarios. Entonces vamos a dar paso a nuestro conferencista el día de hoy, Santiago Velázquez, para que nos dé esa mirada desde el punto de vista de los suministros críticos, específicamente de las redes de gases medicinales y cómo
es su importancia y su impacto dentro de la operación y también en situaciones especiales como las que vivimos recientemente con la pandemia, cómo, digamos, desde la parte técnica se proponen respuestas y cómo algunas organizaciones de salud también lograron abordar este reto. Entonces, permíteme en un segundo, le doy paso al ingeniero. Ingeniero, adelante, bienvenido. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a Héctor, HDQ y a todos los participantes por este espacio. Lo que trataremos ahora es como dar un recorrido rápido de las redes de gases medicinales y su importancia durante la pandemia, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, pues muchas gracias y como les dije, empezamos con esta presentación. Bueno, ¿qué son los gases medicinales? Entonces, las redes de gases medicinales son un conjunto de tuberías construidas con tubería rígida y flexible de cobre tipo L. Estas tuberías se colocan normalmente en los cielos falsos de las instituciones y bajan por los muros embebidos hacia las salidas o hacia los puntos. Las redes de gases medicinales más comunes en las clínicas son el oxígeno, el aire medicinal, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el vacío, el aire instrumental y la evacuación de gases de anestesia. Esos son los gases más comunes en las instituciones. Como les dije, las tuberías van aéreas, llegan a cada uno de los puntos o a cada salidas y estas redes conducen estos gases desde unos cuartos de gases o de unos equipos principales. En los quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos tienen un tratamiento especial con doble número de tomas colocadas en los muros o en los elementos arquitectónicos que ahorita más adelante los vamos a ver. Y todos estos diseños se deben de hacer en conveniencia con el hospital, con los arquitectos, con los ingenieros que participan en un proyecto. O sea, yo siempre lo he dicho que las redes de gases medicinales son digamos, una red especial en estas clínicas y es muy importante, ¿cierto? Siempre le debemos de dar una importancia alta, así como se le da a los aires acondicionados, a la parte eléctrica, porque, digamos, por ello se conduce la vida. Entonces, estas redes de gases medicinales, digamos que han tomado una fuerza a través de los años, porque hace muchos años las redes incluso no se conducían por tuberías, sino que se alimentaban directamente con cilindros en el paciente. Y a raíz de lo que pasó con esta pandemia, pues vimos que la importancia de estos gases eran mucho, mucho mayor. Casi que esto era el gas vital o lo vital que había en una institución en la pandemia. Estas son unas de las normas o las normas que deben de cumplir las redes de gases medicinales. Digamos que la norma más importante a nivel de América es la NFPA, que ahora va en su versión 2021. Esta NFPA es una norma que cambia cada 3 años y tiene siempre unos cambios importantes. Entonces, nosotros siempre debemos de tratar que todas nuestras instituciones, cuando estamos haciendo desde la parte del diseño, las redes de gases medicinales, nos basemos siempre en esta norma. Digamos que con el correr de los años, esta disciplina, digámoslo así, de las redes de gases medicinales se ha ampliado demasiado y hay gente que es especialista en la parte de redes de gases medicinales, pero también han salido gente que ha empezado a trabajar con esto, bien llámense soldadores, gente que ha hecho plomería o gente que ha hecho parte de sistemas de enfriamiento. Entonces han empezado a construir, pero yo creo que es importante siempre que desde la etapa de los diseños nosotros, las instituciones, los ingenieros, los arquitectos, las personas que estén encargadas de contratar y de hacer todo esto desde su punto inicial, busquen gente experta en estos temas, porque como les decía ahorita, lo que nosotros estamos transportando por estos tubos es vida.
Entonces, algo muy interesante, muy importante. O sea, no podemos dejar esto en manos de cualquier persona que no sea experta en el tema, porque puede pasar una catástrofe y han pasado pues en varias partes del mundo. Entonces, la norma NFPA es una de las normas más importantes en las que nos basamos acá en América. Hay otras normas como la CGA, la ASME, que es para toda la parte de los estándares de compresores y bombas de vacío, la STM, que es la parte de todos los materiales y lo que tiene que ver con las tuberías de cobre, la parte de la ISO en todos los estándares de la pintura y el etiquetado para toda la parte de las redes de gases medicinales, la Health Devices, que es toda la parte que tiene que ver con el vacío médico, la NFPA 50, la UL, que es toda la parte de fabricación de elementos, la FDA. Estas normas ya son colombianas las que siguen, que son NTC 5318 y NTC 5319, que son tomadas también de la misma NFPA, o sea, es una norma técnica colombiana que ha sido tomada pues de las normas internacionales y la serie de resoluciones que han salido acá en Colombia para toda la parte de buenas prácticas de manufactura. Aquí en esta imagen vemos cómo es la distribución de unas redes de gases medicinales en una clínica o en un hospital normal. Entonces vemos que normalmente la parte de los gases medicinales o los equipos fuente van situados en el sótano o van situados en un punto dedicado para esta parte de los equipos mecánicos. La parte de arquitectura hospitalaria, que en el país yo creo que es muy, muy buena, ya tiene mucha experiencia y conocimiento de cómo ubicar cuando hacen los diseños arquitectónicos toda esta parte de los equipos fuente. Entonces, acá en Colombia, por normatividad, siempre deben de estar toda la parte de los manifold o distribuidores de cilindros en un cuarto independiente, la parte de la bomba de vacío en un cuarto independiente y la parte del compresor de aire medicinal en un cuarto independiente. O sea, cada uno de los equipos deben de estar en un cuarto independiente y este es como digamos el cerebro de las redes de gases medicinales, porque ahí es donde se produce el gas en algunos equipos y donde distribuimos el gas, bien sea en cilindro o en elementos de mayor envergadura para otros gases. Normalmente los gases que van en cilindro son el oxígeno, el aire medicinal, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el nitrógeno. La parte del compresor de aire medicinal comprime el aire y es el que me suministra el aire medicinal pues para la institución, y el vacío es el método motor para generar nosotros la succión en las salas de cirugía o en las unidades de cuidados intensivos, en los sitios donde necesitemos nosotros realizar pues toda esa parte de la succión. Pues ahora entremos pues como qué fue lo que sucedió en la pandemia, que digamos que ese es como el nombre de la presentación. Entonces, ¿qué sucedió en la pandemia? Se visualizó de inmediato la falta de unidades de cuidados intensivos que ya se conocía en el país con anterioridad y se veía lo que estaba pasando a nivel mundial. Entonces nosotros veíamos en noticias que había una pandemia, que había mucha gente en unidades de cuidados intensivos. Entonces eso fue lo primero que se visualizó. Entonces digamos que las empresas en Colombia lo primero que vieron, digamos como que fue eso, y las clínicas y hospitales. Entonces, después de eso se comenzó a importar equipos o equipos especializados al país y se empezó con un plan ambicioso también de construir ventiladores en el país. Se empezó con este plan ambicioso ya que se veía y las empresas que suministraban equipos veían que la llegada de estos equipos se podían tardar meses, se podían tardar alrededor de 6 meses o más. Entonces, digamos que las empresas que vivían en torno a esto, a equipos, digamos, en redes de gases medicinal, la parte de ampliaciones, arquitectos, empezaron como en esa procura de tratar de ampliar esta capacidad, bien sea de cuidados intensivos, de equipos, de ventiladores, que ese era, digamos, como el primer problema que se estaba viendo, que la gente cuando tenía el COVID entraba inicialmente pues a una unidad de cuidados intensivos. Entonces empezó con toda esa parte de ampliación. El país, digamos, como lo dije, se preparó inmediatamente, por lo tanto empezaron a construir y diseñar sitios para albergar pacientes
y unidades de cuidados intensivos, ya que no se conocía la solución, pero se veía que las unidades de cuidados intensivos era eso. Entonces, en ese inicio se empezaron a diseñar espacios y creo que aquí en la conferencia hay gente de todos los países, de todas las ciudades. Entonces en Corferia se empezó a adecuar un espacio, los hospitales iniciaron colocando algunas carpas también y se empezaron a construir en esas partes redes de gases medicinales. La red como la unidad de cuidados intensivos era el elemento o era, digamos, como la zona que debíamos atacar. La unidad de cuidados intensivos, los gases que llevan son el oxígeno, el aire medicinal para el manejo de los ventiladores y el vacío para la succión del paciente. Normalmente el oxígeno siempre se provee, digámoslo, como en un 80 o 90% en el país, se provee por medio de tanque de oxígeno principal líquido. Un menor tamaño son termodiguas o tanques pequeños estacionarios o cilindros de oxígeno. La parte del aire medicinal se provee por compresor de aire medicinal y la succión se hace con la bomba de vacío. Entonces las instituciones empezaron a adquirir compresores de aire medicinal, bombas de vacío para suplir eso, y las redes de gases medicinales, pues simplemente como estaba empezando a ampliarse la capacidad de unidades de cuidados intensivos y empezaron a llegar ventiladores, entonces el consumo de oxígeno empezó a ampliar, pero las instituciones simplemente lo que hacían era, bien sea llamar a la empresa de gases que le proveía y empezaba a llegar más oxígeno con mayor periodicidad, llegaban más cilindros o llegaban más tanques, pero no se estaba viendo como el problema que se podía generar y se generó pues futuro con esa parte de las redes que enseguida lo vamos a ver. Entonces el país aumentó en unidades de cuidados intensivos alrededor de unas 4.800 unidades aproximadamente. Los ventiladores que se aumentaron fueron en una capacidad casi que igual, solo que al país, yo el dato que tengo es que llegaron alrededor de unos 5.700 ventiladores, pero no se alcanzaron a colocar todos o a instalar todos estos ventiladores. Entonces estamos hablando que esos ventiladores, un consumo, digámoslo, pongámoslo como con una cifra, es un consumo de 8 litros por minuto más o menos por ventilador de oxígeno. Eso tiene que ver mucho con lo que nosotros le vamos a suministrar, con los parámetros médicos. Como les dije, cuando empezó la pandemia, digamos, la gente no sabía realmente cuál era el tratamiento del paciente. Entonces, inicialmente se iban a UCI, los intubaban, y ya después empezaron a ver que podían ser otras terapias las que se podían aplicar. Entonces, estos ventiladores, existen ventiladores convencionales y también existen ventiladores de alto flujo. Y al pasar del tiempo y de la pandemia, se empezó a ver que había un tratamiento que se hacía con alto flujo y los pacientes se recuperaban más rápido y más fácil. Entonces empezamos a ver consumos en instituciones y empezaron a llegar, digámoslo así, equipos que suministraban oxígeno a 70 litros por minuto. Entonces, digámoslo que las redes no estaban preparadas en Colombia, yo diría que también en el mundo casi, para que estuviéramos demandándole casi que por paciente estos litros por minuto tan grandes. Entonces ahí fue donde se empezaron a colmatar, digámoslo así, las redes en muchos hospitales y muchas clínicas. Entonces estas son como una de las labores realizadas entre marzo y abril, entre marzo, abril y mayo. Entonces empezaron a ver la ampliación de clínicas, hospitales, centros de salud y sitios designados como zonas COVID u hospitales COVID. Siempre cuando uno llegaba a un hospital o a una clínica en cualquier parte del país, veía que ya había asignado una zona como zona COVID donde llevaban los pacientes que estaban con COVID y los aislaban completamente. Entonces esas zonas las tuvieron que proveer con oxígeno, aire y vacío, porque muchas de esas no estaban contempladas. Pues lo único que en el país, digámoslo así, está diseñado con oxígeno, aire y vacío es una unidad de cuidados intensivos. Digamos que por una norma
de hace por ahí unos 7 u 8 años, se empezaron a colocar algunas redes de aire en unos sitios, en urgencias que se llaman reanimación o procedimientos que en algunas instituciones aún están. Entonces, en esa parte, pero son normalmente una o dos salidas. Entonces, eso no prohibía, pues, como estos sitios. Entonces, se empezó a ver que zonas de hospitalización designaban en algunas instituciones las zonas de hospitalización y les aumentaban la red de aire, y si no tenían la red de vacío, le colocaban la red de vacío. Entonces, por esto se empezó a ver que empezaron a comprar esos equipos fuente que les dije ahorita, bombas de vacío y compresores de aire medicinal. Se empezaron a ver que se construyó redes de gases medicinales adicionales y en especial, como les dije, la red de aire medicinal. Cuando en algunos sitios fuera de instituciones colocaron, digamos, de pronto en algunos centros de convenciones, muchos arquitectos, porque me llegaron casos así, designaron, o sea, hicieron diseños como para colocar unos hospitales transitorios. Entonces, en esos hospitales transitorios siempre pensaban nada más colocar la parte de oxígeno, o sea, no colocar pues como el aire y el vacío, sino colocar ese oxígeno para dar como una especie, digámoslo, como de llegar y pacientes que no necesitaban en las instituciones estar conectados o estar en esa parte hospitalaria, de pronto pasarlos para eso. Eso fue como una primera etapa, pues como que se pensó en pacientes que no estuvieran tan delicados o de pronto con otras enfermedades o con otro tipo de morbilidad, digámoslo así, colocarlos en otros sitios. Se adicionaron también, o sea, se empezó a ver la facilidad de pronto de colocar en algunos sitios de las instituciones que no eran hospitalarios, llámese en recepciones, llámese en sitios donde la institución no tuviera zonas médicas, colocar de pronto unos elementos arquitectónicos que tuvieran la red de oxígeno y aire y llevar allí los pacientes y colocarlos pues como para esa parte. Se vio también una compra de equipos o de elementos secundarios, como fueron los flujómetros, unos couplers y unos reguladores de vacío para ampliar el suministro de gas. O sea, en muchas instituciones, al ver que esto era una emergencia y necesitaban el ampliar eso, se colocaron equipos dobles, colocaron también adiciones de redes con mangueras en algunos casos para llevar ese oxígeno hacia alguna parte y poder conectar allí la parte del oxígeno. Y se empezó, digamos, con el estudio y la inclusión de las plantas productoras de oxígeno, que es un tema, pues, digámoslo así, lo digo yo como vetado en Colombia por su manipulación, la producción del medicamento, las certificaciones que requieren estas plantas de oxígeno y las empresas también que suministran el gas. Eso pues hay que ser pues como muy claros, digamos, como con esa parte, porque el producir oxígeno en sitio es algo que es muy bueno, la verdad, pero es algo que en Colombia tiene una normatividad muy estricta para eso, pero como estábamos en este momento, pues digamos como en este caos, eso podría ser una solución. Entonces, muchas instituciones en ese momento dijeron, venga, ¿qué otra posibilidad hay de nosotros llegar a una institución con oxígeno? Pues empezaron a ver eso y digamos lo que en estos 2 años que llevamos pues con esta pandemia, se vieron que la ampliación también de inclusión de plantas productoras de oxígeno en las instituciones fue alta, digámoslo así, se han colocado equipos. Entonces, aquí en este planito que tengo acá, se ve, digamos, como un cuarto de gases, la parte de los cuartos de gases, y estos son los dos equipos que les dije ahorita, el compresor de aire medicinal y la bomba de vacío. Equipos primordiales, digámoslo así, en esta pandemia para la parte de las redes de gases medicinales, porque muchos de ellos estaban diseñados para un consumo, digámoslo así, pico de la institución, porque normalmente uno en estos equipos de gases medicinales no les deja mucho futuro a estos equipos por el consumo energético, por el tener un equipo mucho más grande. Entonces, normalmente los equipos que tenían las instituciones eran el equipo para suplir la demanda que tenían en el momento.
y con esta ampliación se duplicaron y se triplicaron ellos, entonces los equipos se mantenían prendidos, o sea, era inminente el cambio en estos equipos, compresor de aire medicinal y bomba de vacío. Aquí vemos en esta gráfica más o menos cómo es la institución, es más o menos pues una gráfica como la que les mostré ahorita. En la planta inferior siempre se colocan normalmente la parte de los gases medicinales y de ahí para arriba empiezan toda la parte de los servicios. Las redes de gases medicinales, como les dije ahorita, son en tubería de cobre y estas se canalizan por un buitrón, o sea, por un orificio, un hueco que se deja normalmente en un edificio, en el edificio separado de las otras redes. O sea, normalmente las redes de gases medicinales deben de ir en un buitrón solo, de la parte eléctrica que van por otro buitrón, voz y datos, la parte del aire acondicionado que van por otro buitrón, y llegan a cada uno de los pisos, encontrándose primero con las cajas de control de zona, que es la gráfica o la bolita que tiene el número 2, llegan a las cajas de control de zona, que ahí es donde me controla la presión y tenemos un visor de un manómetro para ver cuál es la presión que hay en el sitio y cerrar esa zona en caso de alguna emergencia. Seguimos con los elementos arquitectónicos, que son la figurita 3 y 4. La 5 es los equipos fuente, la 6 son los equipos fuente y los 7 son los cilindros. Y la figura 1 ya es como llegaría a cada uno de los sitios la toma de gases medicinales. Entonces, aquí les muestro una gráfica, pues lo que vimos en alguna parte. Esto es un hospital, pues en otro país, esto es en Panamá. Entonces, acá en Colombia, pues también se construyeron zonas y hospitales COVID. Como les dije ahorita, entonces, esto empezamos a ver en las clínicas y hospitales, que las redes principales estaban calculadas para un determinado flujo de gas. Y en este caso el que más estaba consumiendo era el oxígeno y el vacío. Entonces, cuando teníamos demasiada demanda, las redes no estaban dando abasto. Y empezamos a ver que se empezó a ver un congelamiento en todos estos tanques de oxígeno, incluso en las redes. Entonces, lo que tocó hacer en muchas instituciones fue cambiar diámetros de las tuberías principales que me abastecieran la demanda de la institución en estos gases. Cosa que nunca se había visto, digámoslo así, en el país y yo diría que a nivel mundial, porque se veían noticias a nivel mundial que también estaba pasando lo mismo. Las instituciones normalmente en los gases medicinales, como les dije ahorita, se calculan con unas demandas peak. Uno no calcula unas redes de gases medicinales esperando que haya una catástrofe, una pandemia. No las calcula así porque, digamos, las redes serían de unos diámetros muy grandes, los equipos fuente serían muy grandes, a diferencia de las grandes ciudades o de las ciudades cuando se diseñan y se diseñan acueductos, se diseñan ese tipo de redes, ¿cierto? Entonces nosotros, las redes de gases medicinales no se diseñan para esas grandes demandas. Entonces las instituciones tocó empezar a cambiar la parte de las regulaciones por reguladores de altos flujos. Se empezaron a realizar redes duales, o sea, independizar en muchas instituciones también las redes, entonces las redes de gases que iban para las unidades de cuidados intensivos o para las zonas donde había mayor consumo, llevar redes independientes y separarlas de las redes normales del hospital. Donde se estaban ampliando, tratar de hacer unas redes principales desde los equipos fuente hacia esas zonas también que se estaban ampliando. Se empezaron a colocar también en varias instituciones la parte de los medidores de flujo para controlar y supervisar toda esa parte de los flujos y hacer esas mediciones. Entonces, estos fueron elementos que se fueron realizando en las instituciones al pasar del tiempo y ver que estaban llegando a un límite, digámoslo, en cuanto a eso, porque todas las instituciones, el temor que tenían era ese, quedarse en un momento sin el abastecimiento de oxígeno o sin el aire medicinal, porque ya sabíamos qué podía pasar o qué iba a pasar donde en una institución faltaran esos gases vitales. Los compresores de aire medicinal, aquí vemos también pues una imagen, se hicieron, yo diría que esta parte
de la pandemia, digámoslo así, para la parte de las redes de gases medicinales fue satisfactoria y fue buena para muchas instituciones, porque muchas instituciones se adecuaron para esto, actualizaron toda la parte de tecnología, actualizaron todos estos equipos, actualizaron la parte de las redes, digámoslo así, también actualizaron en la parte del suministro, en la parte de los flujómetros, de todo eso, y uno veía cómo las instituciones no tenían para suplir esto. Entonces, eso fue bueno. Digamos, lo que ya viene, digamos, después de la pospandemia, ¿qué van a hacer con muchos de esos elementos que se compraron o muchas de las partes? Pero yo diría que en cuanto a la parte de las redes de gases medicinales, no fue una compra en vano porque muchas de las instituciones, los equipos que tenían no cumplían en mucho con la normatividad, los equipos estaban ya deteriorados con muchos años de uso. Entonces fue yo creo que satisfactorio eso para las instituciones. Aquí voy a dar una breve descripción de lo que es una planta de oxígeno medicinal, que yo creo que muchos de ustedes y los que están acá pues conocen qué es. Es un sistema en el cual genera oxígeno a partir de aire comprimido mediante la tecnología de absorción de oscilación de presión, PSA. El sistema de aire comprimido y el sistema de separación están integrados en un solo equipo. Estas plantas son calculadas dependiendo del consumo de la institución y pueden suplir completamente o parcialmente todos los servicios de la institución. Al igual que el compresor de aire medicinal, debe cumplir con los requisitos, como les decía ahorita, de la farmacopea y ser avalados por el INVIMA y obtener los certificados o el certificado de las buenas prácticas de manufactura como productor de medicamento. Digamos que en la pandemia salió una resolución que daba como una, digámoslo así, como un permiso transitorio para el involucrar o el colocar en las instituciones y colocar a funcionar el compresor de aire medicinal y digamos las plantas de oxígeno, ¿cierto? Entonces esa norma salió para hacer como esa parte transitoria y digámoslo así, porque era la prioridad, era darle este suministro a los pacientes. Entonces, normalmente en el país, cuando nosotros tenemos un compresor de aire medicinal para una unidad de cuidados intensivos, nosotros ese compresor, al ser un productor de un medicamento, tiene que ser aprobado por el INVIMA y tiene que cumplir toda la certificación de las BPMs, que son una serie pues, de elementos que debe cumplir ese equipo para que pueda dar ese aire medicinal a los pacientes. Entonces, digamos que en la pandemia salió una resolución transitoria que se podía utilizar este equipo, ¿cierto? Se podía utilizar este equipo y dar suministro de aire a los pacientes. Las plantas se componen por un compresor, un secador, un tanque de almacenamiento de aire, un generador de oxígeno, un tanque de almacenamiento de oxígeno, un medidor de pureza, filtros, indicadores de presión tanto de oxígeno como de aire, monitores y registradores. Y la pureza debe ser del 93%, más o menos el 3%. Aquí vemos pues una gráfica de lo que es una planta PSA. Esta fue una planta que se instaló pues aquí en Colombia. Entonces vemos pues cómo debe ser un cuarto para esa producción del oxígeno. Entonces, digamos que todas las empresas que suministraban o suministran estos elementos, tanto pues como plantas PSA, compresores, bombas de vacío, se pusieron, digamos, como las pilas en cuanto a eso. Y la verdad, yo diría que para el país, para las instituciones de salud, fue algo bueno, o muy bueno, porque adquirieron unos equipos que van a durar durante mucho tiempo y la utilidad que les van a dar a las instituciones es muy, muy grande. Aquí vemos más o menos como una planta típica en hospitalización. Como les decía ahorita, estos eran los elementos, o sea, digamos, las salas de hospitalización eran elementos que normalmente tenían en las clínicas para hospitalizaciones y estos fueron sitios que fueron designados en muchas instituciones para colocarlos como zonas COVID y para hacer como unas unidades de cuidados intensivos transitorias, porque en una unidad de cuidados intensivos, pues sabemos que debe de ser un cubículo aislado completamente y entonces una sala, digamos como un pabellón de hospitalización puede tener esas características. Cada habitacioncita es independiente, entonces colocaban un paciente en cada habitación y llevaban allá su ventilador y podían convertir todo ese piso en una unidad de cuidados intensivos. Entonces a estos pisos fue donde se les aumentó, digamos, la red de aire medicinal
y donde se adquirieron en algunas partes donde no los tenían esos elementos. Aquí vemos una planta típica de una unidad de cuidados intensivos. Pues normalmente, como les decía ahorita, las unidades de cuidados intensivos siempre son cubículos cerrados independientes, donde están los pacientes, donde tienen un punto central, donde está el puesto de enfermería y de donde se visualiza, digámoslo así, toda la parte se visualiza todos los pacientes y todo su monitoreo y todos sus sistemas. Yo diría que en esta parte también de esta pandemia puso a prueba y digamos puso a toda la parte de los arquitectos especializados en clínicas y hospitales a pensar, y la verdad también veo que eso fue algo muy importante pues para el país, porque la verdad yo estuve en varios proyectos con muchos arquitectos de todo el país y diseñaron unos elementos, unos sitios pues muy acordes y muy buenos para para llegar a esta emergencia pues o para poder librar esto. Como les dije ahorita, el primer hospital, acá les muestro como una gráfica de lo que es una unidad de cuidados intensivos, pero creo pues que ustedes saben qué es. Esto fue un proyecto que fuimos llamados en Panamá para suplir y, digamos, suministrarle parte de las redes de gases medicinales y esos elementos arquitectónicos que les dije ahorita, donde se concentra todos digamos, lo que necesitamos en un cubículo de cuidados intensivos. Entonces, lo que vemos azulito es una columna, muchos lo llaman columna de poder, columna de gases medicinales, donde se concentra todo lo que se necesita un paciente. Un paciente necesita toda la parte de los gases medicinales, la parte eléctrica, la parte del sistema de monitoreo, o sea, un sitio donde colocar la parte de los monitores, un sitio donde colocar toda la parte de las bombas de infusión y los líquidos. Entonces vemos cómo en ese elemento arquitectónico se concentra todo lo que necesita el paciente en su unidad de cuidados intensivos y queda una movilidad completa de todo el personal médico y asistencial. Entonces, esto es un elemento pues muy importante, un elemento que también en esta pandemia se suministró demasiado porque son elementos que colocaba, o sea, que son, digámoslo así, como un quita y ponga. Uno coloca este elemento, hombre, se acabó este sitio donde estamos, uno puede quitar eso y puede convertirse otra vez eso en un ambiente como está. Digamos, nos invitaron a participar en esto en el Hospital de Panamá, que fue un hospital que lo entregaron en enero, a principios de enero del 2021, con un tiempo récord de construcción casi que de un mes y medio completamente el hospital. Fue una cosa pues increíble para suplir, digamos, todo lo que estaba pasando en Panamá con esta parte del COVID. Aquí vemos pues otra foto del cubículo, entonces vemos cómo el elemento, o sea, la columna de poder, digámoslo así, es la que suple y tiene todo para suministrar al paciente en cuanto a energía, gases medicinales, la parte del monitoreo, todo eso. Y aquí vemos otros elementos arquitectónicos que también fueron utilizados, digamos, durante la pandemia, como lo son toda la parte de paneles de servicio, porque o son elementos que muy fácil los coloca uno en una institución y muy fácil los puede retirar uno de esos puntos donde están y volver a ser el sitio que eran antiguamente. Entonces, estos elementos también se vieron mucho, la parte de los flujómetros que lo vemos en la parte inferior derecha, como les dije ahorita, fue un elemento también que se movió demasiado, digamos, en la pandemia. Normalmente, las instituciones siempre manejaban flujómetros o manejan flujómetros de 0 a 15 litros por minuto, en pediátricos de 0 a 8 y en neonatales de 0 a 1, pero se empezó a ver un elemento nuevo que se movió mucho también en el mercado y fueron flujómetros que ya subían a 25 litros por minuto, 70 litros por minuto, cosa que no se veía nunca. Pues, o sea, yo nunca en el país había visto un flujómetro de 0 a 70 litros y resolvió esa aplicación de ese sistema con alto flujo demasiado a los pacientes de COVID. Entonces, fue un elemento que se movió pues demasiado y ahí vemos pues también que eso pues fue lo que digamos en parte en las redes de gases medicinales
ubicó estos consumos demasiado altos. Aquí vemos otros elementos, lo que les dije, paneles, columnas también para poner en paredes, o sea, todos estos elementos que en algunos casos ustedes los ven en las instituciones que ustedes tienen, los puntos donde ustedes están, pero en otras instituciones alejadas de ciudades principales fueron una gran solución para esta pandemia. Esos elementos se colocaban directamente en la pared y no había que hacer un movimiento demasiado grande en canchas de paredes, sino que simplemente era llevar los gases medicinales y la parte eléctrica y colocar un elemento arquitectónico y ya quedaba dotada completamente, pues, o sea, en cuanto a esa parte de energía, de gases medicinales y de elementos para colocar los soportes de monitor y bombas de infusión y líquidos en un ambiente que no estaba diseñado, digámoslo así, como para una parte de hospitalización. Aquí vemos pues otra parte de equipos móviles. Esto pues fue un elemento que se movió demasiado pues en esta pandemia. Aquí vemos otro ejemplo de una unidad de cuidados intensivos también que fue adecuada. Entonces vemos cómo los salones grandes se convirtieron pues en unidades de cuidados intensivos. Bueno, yo creería pues que con esto llegamos pues como al fin de esta presentación. Como les dije, ahora muchas gracias pues por la invitación a estar en estos espacios que nos dan como para aprender un poco más de cosas que de pronto no sabemos. Y agradezco pues mucho a HDQ por darme este espacio. Y si tienen preguntas o tienen algo que preguntarme, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por compartir toda esta información con nosotros y con todas las personas que nos conectamos siempre a este espacio de compartir conocimiento de HDQ y a todas las personas que se conectan también a través del canal de YouTube de Corferias. Entonces, tengo en el chat algunas preguntas que me gustaría hacerles. Dentro de la presentación hablaste un poco de de la importancia y de la viabilidad y de la factibilidad de la implementación de plantas productoras de oxígeno en las organizaciones de salud. Cuéntame, digamos, además del componente técnico, tengo una pregunta que hace Julián Arango, que pregunta un poco también sobre el costo-beneficio versus el gasto energético. ¿Qué de pronto nos podrías contar de las experiencias de las instituciones que han implementado sistemas híbridos, por llamarlo así, o que han tenido la experiencia de explorar la instalación de plantas? Bueno, respondiendo como la pregunta que me estás haciendo, Héctor, y mira, eso es un tema que es álgido, como te dije ahorita en la presentación, porque van a haber los que defienden las plantas PSA y los que no la defienden, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un punto, lo que preguntaron de la parte de la energía, ¿cierto? El consumo, cuando llegamos a ver el valor del costo del oxígeno, él baja en una planta productora, como bien lo saben, la parte eléctrica aumenta, porque este equipo pues utiliza compresores que su capacidad es alta, ¿cierto? O sea, son compresores de 30, 20 caballos, dependiendo del cálculo que dé. Pero yo en esto mucho digo que el costo-beneficio es importante, ¿cierto? Y las instituciones yo creo que tienen que estudiar eso. Como les dije ahorita, esa parte es un tema que es álgido. Hay los protectores de las plantas productoras de oxígeno, hay los detractores de las plantas productoras de oxígeno, porque el mantenimiento, o sea, hay que entrar también en otros puntos, el mantenimiento también cobra un valor importante, ¿cierto? La parte energética, digamos, también cobra un valor importante, pero al ver el costo del oxígeno, ¿cierto? El tú producir el oxígeno en sitio es importante, o sea, el tú ser
el que produces ese medicamento o el que produces ese insumo primordial o esa comida, digámoslo así, primordial para la institución y tenerla tú ahí mismo en la institución es muy importante, ¿sí me entiendes? Sí, entendido, Santiago. Yo tendría, para complementar una apreciación y pregunta sobre ese tema, y es que para muchas organizaciones de salud, dependiendo del nivel de complejidad, digamos, adquirir la confianza suficiente para depender, digamos, de una autonomía completa de una planta productora, pues podría tener, digamos, algunas personas no tan convencidas, digamos, de generar una autonomía completa. Pero lo que sí he visto es algunas organizaciones que pensando en toda su cadena de abastecimiento y suministros y con un enfoque de riesgos, tratando de tener una alternativa viable que les permita aumentar capacidad en épocas de sobredemanda y asimismo también en épocas donde de pronto la movilidad por las carreteras puede llegar a ser un poco difícil, pues tener estos mecanismos alternativos de producción como no tanto como un backup, sino con, digamos, como un elemento complementario a su sistema de abastecimiento de oxígeno, pues los han implementado. Si uno dijera que el tener una autonomía completa versus tener, digamos, una autonomía que está compartida entre el oxígeno que nos llega directamente, digamos, de los proveedores y el que se puede compartir que se puede producir in situ, digamos, ¿qué proporciones de pronto recomendarías tú para uno tener, digamos, una capacidad de expandir y de dar respuesta ante situaciones de aumento de la demanda de forma inesperada? Mira, yo te digo, Héctor, en cuanto a eso, lo que decís vos es muy cierto. Digamos que las plantas productoras de oxígeno, como iniciaron o como están en muchas partes del mundo, es para suplir donde ese gas líquido, digámoslo así, ese oxígeno líquido o ese gaseoso, sea muy difícil de llegar, ¿cierto? Hablamos de islas, hablamos de sitios alejados en la selva, ¿cierto? Vos llegar a San Andrés, vos llegar al Amazonas, llegar a muchas partes donde la carretera, llegar por ejemplo a Mitú en Colombia, vos allá no llega transporte, entonces esos sitios tienen que tener esa planta. Tenés que tener, como me decías, no, digamos, como la norma es clara que siempre que tengas una planta productora de oxígeno, tienes que tener backup, bien sea en cilindros, bien sea en oxígeno líquido, ¿cierto? Entonces, muchas de estas plantas en los sitios donde son alejados, ¿qué hacen? Lo que hacen es que colocan su planta PSA, tienen un llenador de oxígeno, llenan sus cilindros, entonces en caso tal de que haya un daño en esa planta PSA, un desabastecimiento energético, Héctor, porque el desabastecimiento energético en una planta PSA es complicadísimo, o sea, una planta PSA te produce a vos muy bien si tiene todo funcionando, la energía, todo eso, pero cuando se va la luz es un complique, es una realidad porque tiene que volver a alcanzar la pureza, tiene que tener una serie de elementos, pues que eso no arranca, pues digamos, como un televisor que lo prendiste y arrancó. Entonces, digamos que tenés que tener eso, entonces en esos sitios alejados llenas con cilindros y abasteces la parte de cilindros. La norma también en Colombia es clara, o sea, digámoslo así, cuando me hablas de qué porcentaje crees. Digamos que uno acá en Colombia no puede compartir eso. O sea, digamos, la planta PSA es para la institución, pero yo no puedo estar dando abastecimiento con una planta PSA y al mismo tiempo estar dando abastecimiento con tanque de oxígeno. Digámoslo así que eso podría ser, pero en Colombia no funciona porque se mezclan, digamos, en Colombia se dice que se mezclan dos medicamentos distintos y no puede ser. Entonces, digamos que uno podría hacer toda esa parte de la planta o como en muchos casos de esta pandemia se hizo, es que se colocaron sistemas de planta PSA para suplir unidades de cuidados intensivos, para suplir una torre nueva, para suplir cierta parte, ¿sí me entendés? Entonces ya es como a decisión de la clínica qué porcentaje o qué elemento podría yo suplir con esa parte. Si vos le preguntas a un gerente, te va a dar una respuesta. Si le preguntas al que provee el oxígeno, te va a dar otra respuesta. ¿Sí me entendés? Ok, Santiago.
Tengo otra pregunta de Juan Eladio Lorenzo. Nos dice que si considera que una PSA deba tener un compresor de alta presión, 2500 PSI para llenado de cilindros. Fue lo que te dije ahorita, exacto. O sea, cuando nosotros tenemos normalmente las plantas que se colocaron o que se han colocado en el país y que yo he visto, son plantas que normalmente lo que están colocando es para abastecer sitios de la institución, ¿cierto? Cuando necesitamos llenar cilindros y necesitamos porque estemos en un sitio alejado, como te dije a otro, es necesario el llenado de cilindros. El llenado de cilindros se requiere un compresor de alta y también se requiere una bomba de vacío para limpiar, digamos, esos cilindros que nosotros estamos llenando. ¿Sí me entiendes? O sea, se requieren, cuando nosotros vamos a llenar, se requieren otra serie de elementos para hacer ese llenado de cilindros in situ. Ok, muchas gracias, Santiago. Tengo otra pregunta de Jorge Aponte que nos dice que por qué era tan difícil ampliar las redes. ¿No se podría considerar haber construido redes de emergencia adicionales? ¿Cuál de los dos, digamos, lineamientos sería un poco más técnicamente más fácil o efectivo? Qué buena pregunta esa, Héctor. Ve, la verdad, en estos, creería pues que acá en la charla también hay gente, digamos, como especialista en la parte de redes de gases medicinales y que construyen, diseñan, todo eso. Digámoslo, yo comencé hace tiempo, y fue con un hospital acá en Medellín, el Hospital San Vicente de Río Negro, creo que fue con ese que comencé, de diseñar una red dual. Entonces, yo creería que siempre las instituciones, como dice el que realizó la pregunta, esas redes se debieron de haber realizado. ¿Sí me entendés? Sé que hay más en el país, sé que no es la única, pues digamos que yo con esa fue como con la que comencé, pero sí es importante eso. Ya hay muchas instituciones, sé que en Medellín, en otras ciudades del país que tienen esas redes duales y digamos que con esto pues también ya quedaron muchas abastecidas, pero claro, era mucho mejor eso, o sea, hacer, digamos que las instituciones tuvieran esos diseños duales de esas redes y pudiésemos haber salido de esto, digamos, en algunas instituciones mucho más fácil. Ok, gracias, Santiago. Tengo otra pregunta que hace John Albeiro Solórzano y él nos pregunta que ¿dónde puede consultar los consumos de los equipos para poder calcular una planta de oxígeno? De pronto, digamos, entiendo que puede ser un tema más técnico, pero digamos a manera general, ¿cómo se hace el cálculo para calcular, valga la redundancia, digamos, la capacidad de estos equipos? Claro, qué pregunta más buena. Eso, digamos que esa parte técnica, Héctor, me gusta pues mucho y todo debe de ser así. O sea, digamos lo que uno debe de conectarse primero que todo con el proveedor de las plantas de oxígeno. O sea, uno buscar como, digamos, un aliado en cuanto a producción de oxígeno, quienes tienen plantas de oxígeno y con una persona, como te dije siempre, que uno debe de hacer la parte de los diseños de las redes de gases medicinales y llegar a calcular adecuadamente un equipo de oxígeno. También en la NFPA, nosotros en la norma que les dije ahorita, la NFPA también tiene apartes donde nos enseñan a calcular esas demandas picos de la institución. Entonces podemos buscarla pues como de esa forma para calcular la parte de la planta de oxígeno. Ok. Ya para terminar, Santiago, tenemos una pregunta de Andrés Vallejo y nos pregunta sobre qué consideraciones debería tenerse en cuenta en una central de gases donde el suministro de oxígeno sea solo por manifold. Entonces, obviamente, pues hay muchas instituciones que dependiendo su tamaño y el nivel de complejidad de los servicios que tiene ofertados, pues tienen sistemas sencillos. Entonces, me imagino que la pregunta va relacionada, digamos, a cómo en esos ambientes que no son tan complejos, ¿qué recomendaciones da de que deben ser las condiciones de esta central donde está el manifold? Sí, o sea, lo que decís vos es muy cierto. O sea, normalmente las instituciones, para calcular la parte del consumo del oxígeno, se inicia así. Siempre las instituciones, digamos, los pequeñas, siempre se abastecen normalmente con cilindros de oxígeno, ¿cierto? Las redes de gases medicinales siempre deben de ser, o sea, los equipos de suministro de las redes de gases medicinales siempre tienen que tener redundancia. Entonces,
Cuando nosotros tenemos un manifold de oxígeno, siempre tenemos que tener un manifold de oxígeno principal y otro de reserva, que normalmente se hace con un manifold que tiene un brazo en un lado, otro en el otro, y si hace un cambio automático, nos manda una señal a la alarma maestra de la institución que por norma la debe de tener cuando se acabe el suministro de uno de los lados. Entonces señala la alarma maestra que la institución está con suministro de emergencia. Cuando las instituciones empiezan a crecer, y eso tú lo vas viendo con el funcionamiento de la institución, normalmente una institución, bien sea hasta grande y pequeña, yo he comenzado instituciones grandes solamente con cilindro, cuando se empieza a ver que el consumo aumenta, cambian a termodíguars, que son unos elementos más grandes de oxígeno líquido, que hacen más o menos alrededor de unos 20, 21 cilindros. Entonces, cuando empiezan a aumentar la capacidad o digamos como la demanda de oxígeno, ellos empiezan a aumentar, digamos, esos sitios de abastecimiento. Entonces ya quedaría el termodíguar como principal, el manifold como reserva. Y cuando ya aumentó o cuando son instituciones grandes, las instituciones grandes ya se abastecen por medio de un tanque líquido o de un tanque criogénico, ¿cierto? Y ya la reserva, ¿cuál sería? Sería o el termodíguar en caso de que pase algo, lo lleva estos sistemas, estas gaseras, digámoslo así, los llevan y los suministran, o los de cilindro. Y en caso tal de que sea pues ya una planta productora de oxígeno, pues ya tendría la planta, tendría de pronto para que llenen un tanque de oxígeno y los cilindros de reserva. Ok, muchas gracias, Santiago. Yo, ya digamos, para terminar, no quiero dejar de agradecerte por la generosidad de compartir conocimiento de un tema tan importante que todos visualizábamos como un punto crítico desde la cadena de abastecimiento y suministros, pero no es lo recomendable que sean las mismas situaciones de aumento de demanda las que nos pongan a prueba nuestros sistemas. Entonces creo que dentro de todos los que estamos alrededor de los proyectos de infraestructura es muy importante la incorporación de los expertos técnicos desde incluso la parte de planificación, donde cuando en esa etapa de planificación logramos definir el listado de necesidades, pero tenemos una forma técnica de calcular el alcance de cada uno de los sistemas, creo que ahí es donde la arquitectura puede encontrar soluciones a los retos de soluciones de diseño a los retos de los procesos, pero cuando no hay una incorporación de estos expertos en una etapa temprana de los proyectos, pues la arquitectura da botes tratando de entender y tratando, digamos, de utilizar modelos o formatos de otras instituciones. Y definitivamente cada hospital y cada proyecto hospitalario es único y requiere que esto se maneje así. Entonces, esta conferencia de hoy y este enfoque pues, nos ratifica más la necesidad de estos equipos multidisciplinarios, como hablabas al principio, que se vuelven fundamentales para el desarrollo del proyecto. Pero creo que todavía hay un poco de camino que recorrer y es en el momento de la incorporación de los técnicos. Obviamente los proyectos tienen unas rutas críticas y los consideran, digamos, desde el punto de vista técnico un poco más adelante, pero creería que en la planificación no pueden estar, digamos, ausentes todos los técnicos de estos sistemas críticos porque son los que nos van a ayudar a modular proyectos que puedan dar respuesta a aumento de la demanda y también a reconfiguraciones inclusive de los hospitales en tiempo récord. Entonces, Santiago, mil gracias por compartir este tiempo con nosotros. De todas maneras, si queda alguna pregunta en el chat, yo te las hago llegar a través de correo electrónico con el contacto de la persona para que de pronto se puedan contactar de alguna manera. Y nuevamente agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros en este espacio, que lo que pretende es compartir conocimiento y experiencia y que podamos tener una visión integral de los proyectos de infraestructura hospitalaria, de su equipamiento y el desarrollo de proyectos. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias a todos.